Continuamos con el primer capítulo, a partir del verso 13, primer capítulo de la epístola a los Romanos. Verso 13 dice el apóstol Pablo: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Aquí Pablo está diciendo una vez más: yo he estado intentando de continuo ir hasta Roma, pero algo lo ha estorbado. Continuamente Pablo estuvo durante su inicial ministerio yendo a diferentes lugares, predicando, compartiendo, y aunque había procurado ir a Roma, pues siempre volvía a Jerusalén. En los dos viajes misioneros que hizo, o tres viajes misioneros que hizo, él volvió siempre a Jerusalén. Y no fue sino hasta después que él realmente inició un viaje a Roma, y ustedes saben cómo. Ahora, Pablo está diciendo que él, tanto a griegos como a no griegos, a los gentiles, a sabios como a los que no son sabios, él les es deudor. Es decir, Pablo sentía que él tenía una deuda con las personas, y era que Dios le había llamado para compartirles a ellos algo. Lo que Pablo recibió de pura gracia, porque no lo merecía. Pablo merecía el castigo de Dios, Pablo merecía el juicio de Dios, Pablo merecía realmente morir, porque él ya había hecho mucho daño a la iglesia al comienzo. Sin embargo, él siempre reconoce la inmensa misericordia de Dios y la abundante gracia que Dios derramó sobre él. Y por eso es que Pablo estaba tan comprometido en compartirle a otros del amor de Dios. Pablo sabía y era un fiel exponente de que de gracia hemos recibido muchas cosas de Dios. Y él desea que tú y yo podamos también darlo a otros de pura gracia. Pablo sentía ese ardiente fuego en su corazón y una pasión por llevarle a otros ese mensaje que él reconocía. Dice: al que mucho se le perdona, mucho ama. Dios le perdonó muchas cosas a Pablo. Fue un hombre que hizo mucho daño. Sin embargo, luego él estuvo puesto en las manos de Dios, como siervo del Señor, estuvo dispuesto a sufrir por amor a Jesús y también por amor a las personas, porque él deseaba que las personas realmente conocieran el evangelio. Dice Pablo que él no se ha avergonzado del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Sí, al judío primeramente y también al griego. Pablo sabía que cuando el evangelio era proclamado y era anunciado, cuando la iglesia como pueblo de Dios, los apóstoles, los discípulos, los creyentes, sí, cualquier persona que haya conocido el evangelio, que haya creído en Jesús y que haya recibido esta nueva vida, pues ahora es un instrumento de Dios y no es nada de lo que tú y yo debamos avergonzarnos. Por el contrario, podemos ir delante de cualquier persona. Puede ser un sabio o no sabio. Puede ser una persona prominente, quien sea, pero tú y yo tenemos algo que podemos compartir a otros. No debemos avergonzarnos del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y esto dice así, él lo exalta, lo revela, dice que en el evangelio la justicia de Dios se revela ¿cómo? Por la fe y para fe. Tú y yo podemos ir por este mundo y nosotros pues de veras tenemos algo que anunciar, algo que compartir. Recuerda para qué Dios nos ha dado su Espíritu. Primeramente Dios nos ha dado el Espíritu de Dios para sellarnos como pueblo suyo, pero este pueblo tiene una vocación y tiene un propósito. Dios tiene un propósito para nuestra vida. Desde el inicio lo compartió. Fuimos enviados
para anunciar el Evangelio de Jesucristo. Y este Evangelio es poder para salvación. No hubiese salvación si Jesucristo no hubiese descendido del cielo, llegara a la tierra, viviera una vida perfectamente en obediencia a la voluntad de Dios, entregara su vida en la cruz por nosotros, muriera por ti y por mí, ofreciéndose como sacrificio, derramando su sangre en libación por nosotros, para comprarnos y para redimir para sí un pueblo suyo que fuese celoso de buenas obras. Es por la sangre de Jesús que hoy podemos experimentar la redención de nuestros pecados, el perdón de nuestros pecados y la vida eterna y nueva que Dios nos ha dado en Jesús. Ahora, al resucitar, Jesús se coronó y se mostró al mundo como realmente el Hijo de Dios. En todos los profetas, cuando se hablaba del que vendría, del Mesías, del ungido de Dios, se decía que iba a padecer y que iba a morir, pero que iba a resucitar. Y así habla Dios acerca de su Hijo. Mi Hijo, en quien tengo complacencia, a Él oí. Es el Hijo de Dios, el que después de haber resucitado, se sentó a la diestra de Dios en las alturas, en su trono, y hoy Él es quien gobierna y reina sobre todo principado y poder y autoridad, sobre el diablo y los demonios. Insisto, siempre lo repetiré porque la iglesia no menciona esta realidad. Es como si el diablo estuviera haciendo aún daño. El diablo está condenado y es el diablo alguien que ha sido derrotado por Jesús. Ahora, por supuesto, ¿a quiénes le va a hacer daño el diablo? Cuando tú y yo leemos las cartas o epístolas pastorales, podemos darnos cuenta de que el diablo anda como león rugiente, pero no es un león rugiente. Jesucristo es el león de la tribu de Judá. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero él no puede devorar a la iglesia. ¿Saben por qué? Porque Jesucristo es nuestro pastor. Además de eso, no solamente es que es nuestro pastor, sino que dice la misma porción de la palabra, al cual resistid firmes, ¿dónde? En la fe. ¿Y él? ¿Quién? ¿El diablo? Huirá de vosotros. Nada más. Cuando tú y yo, habiendo creído el evangelio de nuestra salvación, habiéndolo oído y habiendo creído en él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, Dios poniendo su fe en nosotros, la fe salvadora, la fe que nos ha provisto de una vida que es eterna, una vida que es la muestra evidente de que hemos sido salvados por Jesús. El diablo no tiene otra cosa delante de la iglesia y de un creyente, sino que huir, porque Dios nos ha dado la fe y el diablo tiene que huir de nosotros. No hay otra cosa. Por eso es que dice la palabra que a los que hemos creído podemos en el nombre de Jesús echar fuera demonios. ¿Y los demonios a quién rinden obediencia? ¿Y quién es el mismo demonio? El diablo. Echamos fuera. Cuando un cristiano llega, el diablo no tiene lugar, tiene que huir de nosotros. Y esta es la realidad que la iglesia tiene que saber y que tú y yo como cristianos debemos predicar. El evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Sí, el que no cree el evangelio, claro que no tiene salvación. El que no ha recibido la fe de Jesús, claro que no tiene poder. Claro que va a estar rendido a los pies del diablo. Claro que va a estar sujeto a todo aquello que se pronuncia acerca del diablo. Pero nosotros estamos aquí para hablar del diablo. Estamos aquí para hablar de Jesucristo, el Rey soberano en poder. Cuando yo voy a diferentes lugares y me encuentro quizás Pablo diciéndole esto a la iglesia de Roma, porque es una de las cosas que la iglesia de Roma debe saber, y la iglesia en todo lugar. Pienso en Pablo, que estaba quizás mirando al futuro, a una iglesia que en sus servicios de culto estuviera hablando del diablo. Y que de alguna manera estuviese, casi que, lo he visto, casi que invocando al diablo en los cultos. A la hora de reprender, hablan más del diablo que en un culto cristiano, como si el diablo estuviera presente o fuera omnipresente. El que está en el culto de una iglesia cristiana es Jesús.
Y cuando los cristianos que están allí se revuelcan en el suelo y empiezan a echar espuma por la boca y empiezan a manifestarse como endemoniados, no eran cristianos. Son personas que lastimosamente han sido cegados su entendimiento y no han comprendido el Evangelio, porque si lo hubieran conocido, supieran que ellos habían sido liberados, pero no lo han sido. No eran personas liberadas, ni eran personas que habían nacido de nuevo. En un culto de una iglesia, nosotros honramos y damos culto a Jesucristo. No hay cristianos endemoniados. Los endemoniados no son cristianos. Y esto es algo que aquí está diciendo Pablo. Se revela por fe y para fe. Tenemos la fe del Señor y ahora podemos ir por el mundo y lo hacemos para compartir lo que hemos recibido. Nuestra fe en el Señor Jesucristo, pues es la muestra evidente de que tú y yo somos salvos. Y dice, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, no morirá. El cristiano no morirá jamás. ¿Saben por qué? Porque Dios nos ha dado vida eterna y esa vida está ¿en quién? En Jesucristo. Y nosotros estamos completos en Él. Dios te bendiga. Continuaremos en el próximo video.